Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenos días, bienvenidos a Frente, recordándoles que no nos debemos relajar. No nos debemos relajar. Yo siento que muchos hondureños nos hemos relajado con este asunto de la COVID, porque como ya vemos que están vacunando y que se han anunciado millones de dosis que van a venir, mucha gente siento que hasta hace cálculos. No, si ya va a venir la vacuna. No nos relajemos, porque si usted pasa pendiente de todos los medios de comunicación, se dará cuenta que la capacidad hospitalaria para albergar a pacientes con la COVID se ha reducido al máximo. No existe. Muchos pacientes están siendo tratados en los triajes. Y los triajes no es lo mismo que un hospital que tiene todo lo que un hospital requiere para el tratamiento a un paciente con la COVID. Por lo tanto, si los hospitales están saturados, hay más riesgos para uno cuando se contagia y se complica. Hay más riesgos para uno cuando se complica la enfermedad al estar saturados los hospitales. Entonces, yo muy respetuosamente, cada quien es libre de hacer lo que quiera, sugiero que sigamos con el mismo temor que le hemos tenido a la enfermedad, sigamos hasta tanto no seamos inoculados. Y las únicas formas son estas, que ven, la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico. Imagínense que nos venga ya algún medio millón, yo solo imagino, de la Sputnik V, justamente una semana después que usted se contagia o se complica con su salud. Qué pesar si estuvimos a las puertas de ser inoculados, pero por un descuido, antes de que llegaran las vacunas, nos contagiamos. Yo pienso en eso, se lo digo con toda franqueza, yo pienso en eso porque he visto tantos casos complejos de esta enfermedad o gente que murió, que no me gustaría enfermarme de la COVID. Yo sé que a ninguno de mis dos invitados esta mañana igual. Si yo le pregunto al abogado Félix Ávila o a la abogada Rick Santunes, comienzo con ella, abogada. Ahora que está más cerca la llegada de las vacunas, uno cree que está más cerca, pues ya vimos que llegaron las 5,000 dosis que nos regaló Israel, que han llegado las 48,000 de un 20% del total de los hondureños que nos ha prometido el mecanismo COVAX Gavi, que es la de AstraZeneca. Si ya estamos a las puertas de recibir esas vacunas, sería ingrato que nos contagiáramos simplemente porque no guardamos estas medidas, ¿verdad? Así es, hay que cuidarnos aún más, precisamente para que cuando tengamos la vacuna, pues no hayamos sufrido la enfermedad. Usted que litiga y da vueltas en este asunto de su profesión, ¿cuál es su rutina diaria con la enfermedad? Perdón, con sus cuidados. Mi rutina diaria es usar siempre la mascarilla, tener mi gel, mi alcohol, y gracias a Dios, pues al día de hoy no me he contaminado, ¿verdad? ¿Y en la familia? Siempre mantener la distancia. La distancia, sí. ¿Y la familia? Y en la familia, pues nos evitamos mucho de visitar restaurantes, de paseos, porque no es muy conveniente, dado que nos exponemos. De hecho, me explicaba mi hija que estudia inmunología, que cuando uno va a restaurantes es cuando está más expuesto, porque debe quitarse la mascarilla para comer, compartir, y en esa misma condición están las demás personas que están alrededor. Para ella es uno de los lugares de más alta exposición. ¿Dónde saca o estudia inmunología su hija? Ella estudia en la Universidad de Alberta, en Canadá. Ah, en Alberta, Canadá. Ya le falta poco para retornar. Está ya en su doctorado, ya es premédico y ahora está en el doctorado, le quedan 3 años. Imagínese. ¿Y aquí estudió primero en la Autónoma? No, ella estudió en Dakota del Sur. En Dakota del Sur. Sí, en la universidad. Imagínese en qué momento estudia esa carrera, ¿verdad? Para bien de la humanidad, porque hay algunos como Bill Gates que dicen que esto es lo primero de muchas cosas que veremos en el futuro cercano. Así es. ¿Tiene pensado quedarse allá o retornar? Vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ver qué dice Dios. Yo sé que hay muchas familias que
que ante la situación del país dicen, no, mejor que se quede allá haciendo carrera, pero cuando uno ha nacido aquí, lo atrae esta tierrita, lo atrae esta tierrita. Así es. Hay como un compromiso de venir a ayudar a sacarnos adelante. La felicito, Gracias. la felicito, la felicito. ¿Y usted cuál es su rutina diaria, abogado? Buenos días, Renato. Buenos Buenos días Sí. a la colega Rixa. Bueno, en el mismo sentido, nosotros que somos abogados en ejercicio de profesión y además en ejercicio, porque se dice abogado de profesión, pero además en ejercicio. Lo mismo, ¿verdad? Estar yendo a esas áreas un tanto conflictivas, los corrillos tribunalicios, como yo le menciono, el Ministerio Público a veces. No se quita la mascarilla. Obviamente cuando vamos a esos lugares tenemos que ir con esas medidas de bioseguridad, a veces andar con el botecito de alcohol siempre y bueno, esperar que uno haga las cosas bien y que los demás estemos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y entonces confiados en que luego, como dice usted, la población hondureña, un buen porcentaje de la población esté inoculado, vacunado, y podemos tener un poco más de confianza. Es decir, más que todo, en mi caso, pues es la cuestión, más que todo profesional, ¿verdad? La que me lleva a tener que estar fuera de... ¿No se ha contagiado usted ni nadie de su familia? Pues no, fíjese que gracias a Dios la familia, que es grande, entre hermanos y toda la familia, mi madre, todo eso, ¿no? Es decir, como la familia tienen distintas ramificaciones, ¿verdad? Sí, de unos parientes, que somos parientes también primos ahí, hubo un fallecimiento recién de eso, pero Ok. Vamos ahí. Pero bueno, para lo grande que es su familia, no han habido muchos contagios. Lamentamos la muerte de su pariente. Muy bien. El fin de semana se produjo una noticia que acaparó la atención de los medios de comunicación. Precisamente, Ilsa Vanessa Molina y su madre, Ilsa Damaris Aguilar Flores, gozan del beneficio de libertad condicional desde el fin de semana. He escuchado muchas noticias sobre este tema y el debate. Y el debate que siempre va a existir a partir de la aprobación del nuevo Código Penal, del que tenemos vigente. Vanessa Molina fue condenada el 6 de diciembre de 2016 a 12 años y 3 meses de reclusión. Y su madre, Ilsa Damaris, el 7 de septiembre de 2020 a 8 años de reclusión. Ilsa Vanessa, conocida como La Palillona, es la socia fundadora de la empresa de maletín Insumedic, por medio de la cual desfalcó al Seguro Social por 10 millones de lempiras. Según el Ministerio Público, en el caso Insumedic Is, existen miles de folios de prueba documental y pericial que demuestran cómo Molina Aguirre participó en el desfalco valiéndose de la relación sentimental que mantenía con el entonces gerente de compras materiales y suministros, José Alberto Zelaya Guevara, prófugo de la justicia. Voy a dejar a Vicente Turcios que nos dé más detalles de esto para que ustedes tengan insumos del debate que vamos a tener hoy. Y el debate que tendremos hoy frente a frente gira alrededor de esta temática. Volvemos vamos, mejor dicho, con Gabrielita Andino para que nos presente el titular a manera de pregunta esta mañana. Adelante, Gabriela. Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. Feliz inicio de semana. De inmediato le doy a conocer el tema y la consulta que trasladamos este día para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales. Con las excarcelaciones del sábado, ¿se corrobora que estamos ante el Código Penal de la impunidad o una herramienta jurídica
progresista. Esta es la consulta que trasladamos y planteamos a través de Facebook y Twitter, @Frente a Frente HN. Con las excarcelaciones del sábado, se corrobora que estamos ante un nuevo Código Penal de la impunidad o una herramienta jurídica progresista. Esta es la consulta. Así es una consulta. Es una pregunta para que la gente participe con nosotros. Así es. Vamos con Vicente Turcios y los detalles. El Ministerio Público apelará a la decisión del juzgado de ejecución de otorgar libertad condicional a Ilsa Vanessa Molina Aguirre y su madre Ilsa Vanessa Aguirre Flores, condenada por lavado de activos, un delito de criminalidad organizada que se concretó con la creación de empresas fantasmas para sustraer millonarios fondos del Seguro Social. Según los antecedentes, se trata de la socia fundadora de la empresa de Maletic Insumedic, la señora Ilsa Vanessa Molina Aguirre, quien fue condenada el 6 de diciembre de 2016 a 11 años 3 meses de reclusión. Asimismo, se trata de su madre Ilsa Damaris Aguirre Flores, quien fue condenada el 7 de septiembre del año 2020 a 8 años de reclusión. Cuestiona el Ministerio Público que el juez de ejecución no valoró que las condenas para la conocida como La Palillona y su madre resultan de un delito de criminalidad organizada y que, con dinero sustraído del Seguro Social, adquirieron bienes por más de 10 millones de lempiras. No obstante, se les han otorgado beneficios o bondades del nuevo Código Penal, según este analista. El deber de estar con ese ojo latente, el Ministerio Público lo debe tener para que se cumplan en realidad lo que son las preliberaciones, bajo qué condiciones tienen que estar, si van a estar guardando casa por la cuestión esta del COVID o cualquier otra vicisitud que pueda tener, ¿verdad?, las condicionantes para que puedan gozar de esa libertad. Si no se ponen al dedillo, ¿verdad?, si no se cumplen las mismas, créalo que el Ministerio Fiscal está en el deber y la obligación en este sentido de solicitar otra vez que reingresen otra vez a los centros penales. Tampoco agrada al Ministerio Público el beneficio de preliberación otorgado al diputado de Libertad y Refundación José Luis Galdames, condenado a 15 años de prisión por el asesinato del taxista Melvin Sánchez. Galdames dejó la prisión ayer sábado, pero por la pandemia COVID-19 no regresará a la cárcel porque en enero 2022 quedaría en libertad condicional. Es un beneficio que toda persona privada de libertad tiene ese derecho de poderlo gozar. Como ya digo, entonces es exclusivo de la persona. Hay gente que inclusive cumple preliberación dentro del mismo de fines de semana, por ejemplo, en donde solamente los fines de semana está recluido y los días de semana está en su casa. Es parte de los beneficios de una preliberación. O sea, siempre ha existido y todo hondureño tiene el derecho de poder gozar esto previo a una libertad condicional que quien la concede, lógicamente, es el juzgado de ejecución. En ambos casos, el de la conocida como La Palillona y su madre y el del exdiputado Galdames son delitos considerados graves y, según los fiscales asignados al juzgado de ejecución, en la resolución no ha primado la legalidad ni ha prevalecido la justicia. Reiteramos el tema de este lunes para que participe con nosotros en nuestras redes sociales. Con las excarcelaciones del sábado, se corrobora que estamos ante el Código Penal de la impunidad o una herramienta jurídica progresista. Esta es la consulta que trasladamos a través de Facebook y Twitter, @Frente a Frente HN. Miren que en este caso del sábado el Ministerio Público considera que existen agravantes y motivos para que los fiscales asignados al juzgado de ejecución interpongan recurso de apelación, como nos lo decía Vicente Turcios. Anuncio también que estará en la ciudad de San Pedro Sula, ya la verán ustedes en pantalla, la exdiputada Fátima Mena. Ahí la vemos a Fátima, bienvenida, buenos días Fátima. Nos saludamos desde Tegucigalpa y San Pedro Sula. Dori Gutiérrez también, en la parte inferior izquierda de su pantalla. Ahí está la diputada Dori Gutiérrez, a quien también saludamos. Gracias, Doris. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, comencemos ya que el debate con la abogada Rix Antúnez. En el caso de Ilsa Vanessa Molina y su madre Ilsa Damaris Aguilar gozan de libertad condicional desde el sábado. En el caso del periodista
Me decía usted que él ya cumplió con su privación de libertad según el código y que ya puede gozar justamente de este beneficio. La valoración que tiene de los mismos, por favor, abogada Rix Antúnez. Gracias, buen día Renato, buen día abogado Félix y a todos los televidentes. En efecto, no debemos perder de vista, ¿verdad?, que hay derechos que tienen los procesados. ¿Por qué? Porque la finalidad de la ley penal es reinsertar a la sociedad a estas personas. Entonces, obviamente, si no han sido condenados a una cadena perpetua, lo que se debe esperar es que algún día van a reinsertarse a la sociedad y esto se hace progresivamente. En el caso del señor Galdames, ya la ley del Instituto Penitenciario, no el Código Penal, ya prevé el goce de beneficios de preliberación. Inicialmente se hace con fines de semana, puede ser, o se hace estando libre toda la semana y regresando el fin de semana a lo que es el Instituto Penitenciario. Este es un beneficio que lo otorga el juzgado de ejecución en conjunto con las autoridades penitenciarias, quienes emiten dictámenes y determinan si la persona en efecto está lista para gozar del beneficio de preliberación. En cuanto a lo que son las señoras que están gozando de libertad condicional, pero es que este también es un derecho constitucional, es un derecho de ellas a gozar de esa libertad condicional. Como su nombre lo indica, se llama libertad condicional, o sea que quedan sujetas a ciertas reglas, entre tanto se cumplen los 12 años de su condena. Lo que pasa es que el tiempo transcurre tan rápidamente que no nos damos cuenta cuántos años han pasado desde que el señor Galdames fue apresado por el delito de homicidio y condenado a la pena de 15 años. Ha cumplido a estas alturas pues ya su periodo para gozar de preliberación. Y entiendo, porque no conozco a fondo el caso de la joven a la que denominan la palillona, de que ella y su madre también ya han cursado la mitad de la pena en prisión y ahora la mitad de la pena la van a cumplir bajo lo que es la figura de la libertad condicional, cumpliendo ciertas medidas que obviamente no pueden incumplir porque eso implicaría retornar al centro penal. Como este es un programa ilustrativo, para que hagamos la comparación entre el código que teníamos hasta hace un año aproximadamente, ¿verdad? Sí. Y el nuevo Código Penal, la figura de la preliberación, el beneficio de la preliberación estaba en el Código Viejo también. Es que la preliberación nunca ha estado en el Código Penal, es un beneficio que está en las leyes que rigen el sistema penitenciario. Entonces, incluso en centros penales, en el Instituto Penitenciario, donde establece una tabla que conforme la pena, se le va a dar preliberación 6 meses antes, 1 año antes, o es una tabla especial que ya existe. No es parte del Código Penal. Ahora, en el caso de Galdames, prácticamente cumplió la mitad de la pena, aproximadamente la mitad de la pena. Así es, sí. Y ya desde ahí puede gozar o abocarse a este beneficio. Ya puede gozar del beneficio, claro. ¿Siempre fue así? Siempre fue así. Sí, para que vayamos aclarando las cosas entre el Código Viejo y el Código Nuevo, porque a este Código Nuevo hay mucha gente que le sigue llamando el Código de la Impunidad. Escucho la valoración también del abogado Félix Ávila. Bueno, gracias, Renato. Bien, reiterando aquí mi saludo para mi colega Rix Antúnez. Bien, en primer lugar, dejar bien claro algo que yo quisiera que este tema lo abordemos tal como lo estamos abordando o como se pretende abordar desde un punto de vista eminentemente profesional, desde el punto de vista académico, si se quiere, para que realmente este programa, como siempre lo ha sido, pues que oriente a la sociedad hondureña y que por el contrario no se tergiversen las cuestiones, porque de repente muchas veces se escandaliza un poco afuera por acontecimientos que están ocurriendo. Bueno, empezar por los parámetros que establece la pregunta que hace el programa, impunidad, progresismo en cuanto se refiere al derecho penal, definir la impunidad como la falta de castigo, ¿no? En primer lugar, es decir, el Código Penal, y esto yo creo que aprovecho para decirlo, la impunidad generalmente ocurre cuando no se investiga, cuando no hay castigo. Generalmente la impunidad muchas veces no depende de un código penal, sino que de la eficacia con que el Ministerio Público actúe.
Es decir, códigos penales hemos tenido en Honduras desde hace, bueno, siempre los hemos tenido, ¿va? Con el código de 1983 y pasaba lo mismo, es decir, la impunidad se genera aquí independientemente de este código o no. Luego, en cuanto se refiere a la institución de la libertad condicional, bueno, esta es una institución jurídico-penal que aparece por primera vez en el Código de 1983, con el Código del Código de 1906, que sufrió reformas y que se le sustituyó por el Código de decimonónicos, como se le llama, del siglo pasado, y en 1983 se hace un enorme salto, quiérase o no, al traer instituciones modernas como la libertad condicional, la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Hoy día, 35 años después, tenemos que ir avanzando en eso. Mire, esta es una sociedad que a veces nosotros no entendemos, a veces porque reacciona realmente con impulsos, y el problema también es la poca información que fluye, o la información a veces fluye mal. Pero debemos recordar que Honduras es suscriptora de casi todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Tenemos una constitución de la República que debemos respetar. Es curioso que todo el mundo reacciona y pide cuando por cualquier cosa vamos a los derechos humanos, pero cuando se trata, ¿verdad? Solo los solicitamos cuando es para nosotros, pero ya cuando vemos que a alguien de repente o por cualquier situación ya no queremos que se le respeten sus derechos humanos, como bien dice la abogada, al menos que una persona esté condenada a cadena perpetua, a pena, a privación de la libertad de por vida, pues no, es más, aún así se establece la posibilidad que por cuestión de humanidad en algún momento pues pueda gozar de un beneficio de la libertad condicional. Entonces, en relación a estas dos personas que salieron, que se dice que recobraron su libertad mediante este beneficio, yo creo que independientemente del código nuevo o del código viejo, como se le llama, igual hubieran salido. Esto no es una cuestión del nuevo código. Hay que ser objetivo, bien claro, es cierto, las regulaciones, el nuevo Código Penal trae unas regulaciones más puntuales, más afinadas, precisamente en respeto del avance que Honduras ha tenido en el respeto de los derechos humanos en 1983. Sí, ya Honduras era suscriptor del convenio americano, o sea, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero hoy día se le recuerda más, se le demanda más al Estado de Honduras, que es suscriptor de esos convenios, y yo le aseguro de que si Honduras no aprobara leyes en ese sentido, estas leyes serían demandadas precisamente porque no respetan los derechos humanos. Entonces, las excarcelaciones o puesta en libertad de estas personas iban a ocurrir de cualquier manera, porque el tiempo pasa, y quiérase o no, llega un momento en que tenían que llegar a la mitad de la pena. Mire, vamos a ver, en esa partecita, Vanessa Molina fue condenada el 6 de diciembre de 2016 a 12 años y 3 meses de reclusión. O sea que ella ha estado en la cárcel menos de 4 años. No, Renato. Es que vamos a ver. Aquí hay que tomar en cuenta. Se toma en cuenta los años previos a la emisión de la condena. Imagínense qué terrible sería eso, ¿verdad? De que una persona esté privada de libertad, no se le juzgue, sino que hasta muchos años después y que no se le respete eso, nadie le va a regalar al sistema penitenciario, al Estado, ni siquiera un minuto de su libertad, ¿verdad? Entonces, cualquier persona en ese caso, yo entendería que realmente llegó al tiempo de la mitad de la pena, porque como lo puntualicé, obviamente el Código de 1983, que era lo que establecía, ¿verdad? Era el cumplimiento de la mitad de la pena hasta penas de 12 años de reclusión, decía así, reclusión.
y cuando superaba ese tiempo de 12 años, entonces hablaba de 3/4 partes de la pena. Hoy la libertad condicional tiene 3 regulaciones, hay 3 supuestos, ¿verdad? Es decir, un régimen de libertad condicional ordinario, que es, ¿verdad?, hasta penas de 12 años, de 12 años y que es la mitad de la pena. Habla de 3/4 partes de la pena también en casos menores de 12 años. Ese es el régimen ordinario. Hay un régimen extraordinario de libertad condicional cuando se trate de personas mayores de 70 años, me refiero condenadas ya, y personas que adolecen de enfermedades incurables, ¿verdad? Entonces pueden en determinado momento aplicar al beneficio de libertad condicional. Y otro régimen también, régimen extraordinario de libertad condicional cuando se trate de penas menores de 10 años, que se establece ahí de que pueden ser puestos en libertad cumpliendo una tercera parte de la pena. Si me puede repetir la pregunta, por favor, Gabriel Andino, para darle pase a Dori Gutiérrez y a Fátima Mena. De inmediato, licenciado, con las excarcelaciones del sábado se corrobora que estamos ante el Código Penal de la impunidad o una herramienta jurídica progresista. Esta es la consulta que ya está planteada en nuestras redes sociales. Está claro aquí, la abogada Rixa Antunes dice que las 3 decisiones, el beneficio de la preliberación para el periodista Galdames y la libertad condicional para madre e hija condenadas por ese defalco en el Seguro Social, es conforme a ley. Es conforme a ley, igual hubiera sido en el Código Penal viejo, toda pena menor de 12 años, se gozaba libertad condicional con la media pena. La única diferencia es que en el Código Penal nuevo se extendió a 15 años. Toda pena de 15 años o menos se tiene que gozar de libertad condicional a la media pena. Caso contrario sería incurrir en ilegalidad, así ha sido siempre, como bien lo dijo el abogado, desde 1983, que existe un nuevo Código Penal ya más progresista, y ahora con el nuevo código pues prácticamente se ratifica esa circunstancia. Y existe otra diferencia, que con las penas de 10 años hay un régimen excepcional de la libertad condicional, donde goza de libertad condicional a la tercera parte de la pena. Muy bien. Vamos a escuchar en este orden a Dori Gutiérrez y a Fátima Mena. Comenzamos con la diputada Gutiérrez. Adelante. Buenos días de nuevo. Bueno, muy buenos días, Renato. Perdón. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días. Muy buenos días al pueblo hondureño, a los panelistas que tiene aquí en este muy visto programa y escuchado frente a frente. De igual manera a la compañera Fátima Mena. Bueno, la verdad, en estas cosas a mí me gusta ser bien sincera. Yo no tengo experiencia de litigar en los tribunales de justicia en materia penal. Ni podríamos decir que casi solo en la parte administrativa un poco, porque pues yo me gradué recientemente de abogada y porque era una aspiración de toda mi vida y la culminé a los 65 años. Entonces, debo decir que respeto los criterios jurídicos de las personas que están ahí, la abogada Rix y el abogado Ávila, que también él fue juez, entiendo, sí, fue juez, y ellos tienen la experiencia práctica de lo que es la aplicación del Código Penal y de otras leyes de la República. ¿Por qué nosotros planteamos que en alguna medida este Código Penal es un código de la impunidad? ¿Y por qué nosotros, 67 diputados del Congreso Nacional, lo abrogamos? Aunque al final pues no se pudo ejecutar la acción completa, precisamente porque, bueno, inclusive en la Gaceta se negaron a publicar el decreto y porque hubieron muchas presiones de tipo político para que este Código Penal entrara en vigencia. Esas fueron las razones, ¿verdad? Entonces aquí lo tengo a la mano, a la vista, este Código Penal, y efectivamente, y hay estudios que se han hecho que pues en algunos casos beneficia, por ejemplo, ya lo dijo la abogada Rixa, anteriormente lo que es la libertad condicional aplicaba la mitad de la pena hasta 12 años, ahora es hasta 15 años, entonces ya desde ahí hay un aumento de
de los años para que las personas solo puedan, que las que hayan cumplido la mitad de la pena, pues puedan gozar de este beneficio. Sin embargo, también debemos decirles que en todos los delitos que tienen que ver contra la vida, contra la seguridad, contra la salud, todos los delitos que tienen que ver con malversación de caudales públicos, con enriquecimiento ilícito, con negociaciones incompatibles con el ejercicio y las funciones públicas, contra el tráfico de influencias, cohecho, abuso de autoridad y delitos contra la administración pública, a todos prácticamente se le han disminuido las penas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues que los funcionarios públicos o cualquier otra persona que cometa delitos contra la administración pública, francamente sabe que no va a tener, que el delito que comete no va a tener una mayor pena y lo tenemos a la muestra aquí ahorita con todo este tema de los hospitales móviles, de las mascarillas, de todo esto, ahí andan completamente en libertad las personas y creo que están claras de que no van a recibir prácticamente mayor castigo. Igual manera con lo de las vacunas, ahí ahorita ya están comprando hasta vacunas supuestamente que no son certificadas. Entonces, por eso nosotros, y no digamos los delitos, sobre todo en el tema de violaciones, el tema de delitos de abuso sexual, en fin, una serie de delitos que más que todo contra nosotras las mujeres, que de igual manera están siendo beneficiados porque como aumenta el número, la cantidad de años donde se puede beneficiar la persona privada de libertad, entonces ellos saben que solo van a cumplir la mitad y muchos de ellos incluso se pueden defender en libertad. Este código nosotros participamos en su discusión, hicimos cualquier cantidad de observaciones, presentamos que era necesario hacer una serie de reformas, sobre todo en los delitos que tienen que ver con la corrupción, con el mal uso de los fondos públicos. Aquí se roban todo lo que quieren robar y ni siquiera le devuelven al Estado parte de lo que se han robado. Entonces, por esa razón, nosotros seguimos considerando que en gran parte de esta ley, de este código que tiene 635 artículos, en alguna medida se está favoreciendo a las personas que cometen actos de corrupción y también el mismo Código Penal plantea que en el caso de la libertad condicional, fíjese bien, solamente están exceptuados de que se pueda aplicar las personas que se puede probar que participaron en un delito, pero en forma grupal, o sea, que estén organizadas. Entonces, en este caso, que sean parte de una organización, pues. Y en este caso es bastante complicado poder probarlo, pues. Porque, por ejemplo, yo puedo ser la que dirijo una ONG o una empresa y cometo actos delictivos, como los que pasaron con las famosas empresas fantasmas y todo eso. Entonces, como yo respondo de manera personal frente a eso, entonces perfectamente puedo gozar de todos estos beneficios, aunque haya cometido los delitos que haya cometido. Okay. Entonces, esos son los argumentos que nosotros hemos presentado. Sabemos que toda persona tiene derecho a defensa y tiene derecho también a gozar de algunos beneficios, dependiendo del tipo de delito, pero sí es evidente que aquí hay una colusión para favorecer la corrupción y para favorecer la impunidad. Y eso está demostrado con la disminución de las penas y también con el aumento de los años de gozar de este beneficio, aumentando pues los años, una gran cantidad van a ser beneficios. Vamos a ver, ¿por qué hemos decidido este tema en medio de la pandemia y en medio también del escaneo de actas y la tabulación de actas con motivo de las elecciones primarias del 14 de marzo? Porque lo que pasó en el Seguro Social ha sido uno de los hechos de corrupción que más detestó la gente, Y ya encontramos entonces, después de esta decisión,
las primeras personas vinculadas a ese crimen financiero contra el Seguro Social que empiezan a gozar de libertad condicional. Miren que yo quisiera que nadie de los que esté siendo beneficiado con la libertad condicional por esto del Seguro Social lo tome personalmente. Uno de los crímenes financieros que más detestamos los hondureños, y ya las personas comienzan a gozar de libertad condicional. Me dicen los dos abogados aquí, pero Renato, hubiese sido así con el Código Viejo. Sí, señor. Igual. Hubiese sido así con aquel Código Viejo que detestamos. Doris habla que como se aumentan los años, ¿entendió lo que dijo Doris? 3 años más, de 3 12 a años 15, más. sí, para la media pena. Para la media pena. ¿Se puede considerar como un beneficio eso para los imputados o los que están condenados? Pues el beneficio sigue siendo igual, ¿verdad? Porque en el caso concreto que estamos abordando, ellas siempre hubieran salido con la media pena y es más, se tardaron porque hubieran gozado de su preliberación que anteriormente les hubiera correspondido creo que 1 año antes de la media pena, ¿verdad? Conforme las normas de lo que son el instituto penitenciario. Es un derecho humano el poder gozar de una libertad condicional y eso no es atribuible al nuevo código, eso es algo que ya preexiste, fueron condenadas bajo el viejo código, bajo la ley de lavado de activos anterior y siguen, están en su pleno derecho de gozar de libertad condicional. Entonces, mire cómo es la cuestión. En el imaginario público, en el colectivo, en el pensamiento colectivo de muchos hondureños, no quisieran que crímenes financieros como el del Seguro Social, que han limitado la expansión, la adquisición de equipo, de medicamentos, la contratación de personal, se invocara este derecho humano de la libertad condicional. En el colectivo de la gente quiere que paguen una pena conforme al crimen que cometieron, porque muchos hondureños han muerto, dicen, en el Seguro Social, en función de esa y otras barbaridades históricas. Es decir, ponen en comparación el derecho humano del que está condenado y el crimen cometido. Y es ahí donde surge ese tipo de opiniones de la gente que muchas veces ustedes los abogados disienten, porque la gente se va pasionalmente conforme al crimen, que no quisiera ningún tipo de beneficios, que se invocara ningún derecho humano para la persona condenada por un crimen de esto. Claro. Pero ustedes los abogados hablan del derecho humano, del código progresista, que aún los condenados, los privados de libertad tienen sus derechos. Solo déjeme que participe la diputada, o exdiputada, mejor dicho, Fátima Mena, y luego vengo con el comentario que quiere hacer aquí el abogado Félix Ávila. Adelante, Fátima. Muchísimas gracias, Renato. Un saludo a mi Dori Gutiérrez, a la abogada Ritza y al abogado Ávila. Un gusto poder estar con ustedes esta mañana. Yo primero creo que para poder analizar el tema del Código Penal y pues decir si es un Código Penal progresista o es un Código Penal de la impunidad, creo que tenemos que primero no tener que, la ciudadanía no tenemos que decidir cuál de estos dos códigos es mejor. Si es mejor el código viejo o el código nuevo. Creo que como hondureños y hondureñas nos merecemos que se construya un código penal que realmente atienda las necesidades que Honduras y los ciudadanos y ciudadanas creemos que realmente son importantes. Definitivamente el Código Penal de 1983, pues es un código, pues usted lo puede ver, un código incluso hasta mucho más reducido, y Honduras sí necesitaba un código que realmente tuviera algún tipo de conceptos más amplios, un código más moderno. Sin embargo, lo que se llevó a cabo en el Congreso Nacional, que hay que decir, incluso se encuentran recursos de inconstitucionalidad por parte de diferentes organizaciones de sociedad civil, es que creemos que las personas que al final trastocaron y construyeron el código no atendieron las principales necesidades del pueblo hondureño para poder criminalizar algunas conductas.
Y es que el título del Código Nuevo, de Código de la Impunidad, realmente, a mi punto de vista, a mi parecer, es un calificativo muy bien puesto. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando únicamente de delitos contra la vida o un robo de común y corriente que sucede. La principal molestia e indignación que tiene la ciudadanía es que para los delitos contra la administración pública, en especial, son delitos que han sido tratados con guante de seda, de una forma muy diversa y muy distinta a la que se han tratado a otros delitos. Y se ha hecho de diferentes formas. Una, que la que nosotros conocemos es, por ejemplo, con la reducción de pena en algunos delitos en comparación al código pasado. Incluso, por ejemplo, el delito de abuso de autoridad en el nuevo código, en el Código de la Impunidad, ni siquiera tiene una pena privativa de libertad. También cuando nosotros hablamos de la pena que tiene un delito, no solamente es cuántos años van a pasar en la cárcel, tenemos que ver también a qué beneficios van a gozar, como por ejemplo la preliberación o incluso un tema de investigación. Recuerdo muy bien a Jiménez Mayor llegando al Congreso Nacional en múltiples ocasiones, pues era compañera de doña Doris en ese momento en el Congreso, cuando nosotros desde el Frente Parlamentario de Apoyo a la MASI recibimos en diversos momentos la preocupación del nuevo código, quien en múltiples ocasiones nos hicieron llegar este informe, que era un análisis jurídico del nuevo Código Penal, a donde en este análisis señalaron una diversa cantidad de observaciones puntuales que tenía el nuevo código en aquel momento, era un proyecto de ley que atentaba contra la lucha contra la impunidad y la corrupción. Entonces, si usted me pregunta, en el nuevo código, pues hay algunas herramientas que son buenas, es más amplio. Sin embargo, creo que hay temas que tienen que ver incluso, Renato, con temas de cómo se ejerce, del ejercicio del poder, que tiene que ver por qué a los delincuentes de cuello blanco, a los delitos contra la administración pública, quienes cometen estos delitos normalmente son personas que están vinculados con el acceso al poder, tienen un trato preferencial en este código. Y también el gran cuestionamiento que tenemos sobre la criminalización de la protesta, por ejemplo, que de hecho desde el espacio de la coalición anticorrupción hemos tenido comunicación con el relator especial para temas de reunión pacífica y derecho de asociación, porque creemos de que en algunos temas, cuando escribieron estos códigos, los legisladores se orientaron a fortalecer un sistema para reprimir a la ciudadanía, para ejercer un control social sobre las masas. Sin embargo, otorgaron amplios beneficios al momento de redactar el código, no solamente con la reducción de penas, sino que como se plantean algunas reglas para el momento de aplicarlos. Incluso hay algunos tipos penales, Renato, que de la forma que están redactados es una forma que favorece para que no puedan ser investigados, que sea sumamente difícil para el fiscal, para el Ministerio Público probar esos delitos. Yo pues también soy abogada y le puedo decir que pues no soy penalista tampoco, no soy litigante, pero sí le puedo decir que en el sentir del gremio pues sabemos de que este nuevo Código Penal representa muchos beneficios y en especial a las personas vinculadas con el crimen organizado, diverso o de una forma distinta al pasado. Muchas gracias, Fátima Mena. Quiere intervenir en este momento el abogado Félix Ávila. Le sugiero que me espere unos segunditos la pausa comercial primero, porque nos hemos atrasado con ella y luego lo escucharemos. El programa surge a raíz de las medidas de preliberación, del beneficio de preliberación del periodista Galdames, que fue condenado por homicidio
que ya está en libertad, y la libertad condicional para la Palillona y su madre, que fueron condenadas por el desfalco millonario al Seguro Social. Eso nos ha llevado a volver a un debate que lo hemos tenido en los últimos 2 años, el nuevo Código Penal. Un Código Penal que en buena parte fue aprobado cuando estaba aquel asunto de los pandoros y los diputados vinculados a hechos ilícitos. Recuerdan ustedes que el Ministerio Público presentó varios requerimientos fiscales y quedó entonces en la percepción de la gente que muchas de las penas que fija el Código Penal van con el ánimo de que algunos delitos cometidos por funcionarios públicos las penas sean reducidas. Eso quedó en la percepción de la gente. Y por eso es bueno debatir con las personas que se oponen al código, que siguen oponiéndose a ese código, con los que están a favor, porque Félix Ávila ha sido un ferviente seguidor de este nuevo Código Penal. Es bueno, digo, seguir debatiendo esto porque no descartemos que en algún momento este mismo código pueda experimentar algunas reformas. La pausa y volvemos. De inmediato damos lectura a sus mensajes. Alan Cruz Guillén, a los que hay que pedirle cuentas aquí no es a los que sacaron, sino que a los que modificaron la ley que permite eso. Ángel Mejía, todo lo malo que se aprobó se lo debemos a los diputados de los cachos y uno que otro diputado vendido de otros partidos, dice. Fidel Cruz, el nuevo código ratifica la nefasta fórmula en detrimento al pueblo sin cuello. Corrupción más impunidad igual a ingobernabilidad. Los delitos por los cuales son excarcelados son considerados graves. Tengan un maravilloso día. Gabo Ríos, cinismo, dice al preguntar eso, es impunidad en su máxima expresión. Hablan de derecho constitucional a la libertad condicional, pero no del derecho a la vida que ellos privaron. Gabo Ríos, Gabriel Ríos. Gabo, pero tenés que reflexionar sobre que estamos para una sociedad, dejen la pregunta por favor, estamos para una sociedad heterogénea, donde la mayor parte puede pensar como usted, y hay quizá una mínima parte que no piense como usted. Entonces habría que tener algunas lecciones de periodismo para que entienda que la pregunta debe formularse de esa manera, para que todo mundo opine en función de lo que sabe, a favor o en contra. Entonces, bueno, yo le respeto que usted califique de cinismo la pregunta, pero le doy ese pequeño insumo para que reflexione, y con todo respeto, al final cada quien piensa como quiere. Continuamos dando lectura al licenciado los mensajes en Twitter. Roberto Díaz Alcerro, poco a poco estamos viendo los resultados deseados del Código de la Impunidad. Pronto veremos que solo los robagallinas se van a podrir en la cárcel y los delincuentes de corbata van a salir libres para volver a hacer lo mismo. Pero siguen votando por los que aprobaron este código. Un último mensaje de Eber Ariel Núñez. Lo que sucedió con la Palillona es una lección de vida. Lo que vives hoy no será lo que vivirás mañana. Cualquiera como ella se hubiera desesperado en su momento y buscar el suicidio, pero las vueltas de la vida, hoy está libre, con su negocio, fuerte y lista para la vida. Estos son sus mensajes y opiniones a través de nuestras redes sociales. Continuamos con el programa. Miren, el asunto aquí con la Palillona o cualquiera otra persona que obtenga su libertad condicional, en el caso del Seguro Social, abogada, lo hablábamos hace algunos minutos, es que la gente ese crimen financiero quieren que se pague totalmente con cárcel y que no haya beneficios e invocación al derecho humano del imputado, y que si la pena es de 12 años o más, estrictamente se cumpla 12 años en la cárcel. Así es. En el fondo, buena parte de los hondureños así piensa, porque cree que ese crimen financiero contra el seguro les ha perjudicado. Escucho la opinión del abogado Ávila. Gracias, Renato, de nuevo. Bueno, la realidad es que, caramba, lo que pasa es que queremos una sociedad absolutamente totalitaria, con una visión totalitaria de todo. Es decir, vemos las cosas y pedimos la pena capital precisamente cuando la vemos contra el vecino, pero de repente, ¿qué pensaríamos, verdad, si nos tocara a nosotros o a alguien cercano? Seguramente no opinaríamos así. Varias acotaciones. Primero, yo ni siquiera conozco a la señora Ilsa Vanessa más que por referencias, ¿verdad? Tampoco soy
abogado del caso de ninguna manera. Como lo dije en un principio, pues esta es una oportunidad muy valiosa para orientar a la sociedad, ¿verdad? Ya cada quien, ¿verdad?, si se deja orientar o no. Si el régimen de libertad condicional se modificó un tanto, porque yo lo dije desde un principio, hay que ser objetivo, la libertad condicional existía en el código desde 1983, código que entró en vigencia en 1985, con el cual nosotros estudiamos, ¿verdad?, y nos formamos, y hoy se estableció hasta 15 años ahí. Obviamente esa es una ventaja, ¿verdad?, pero nadie hace las leyes específicamente para una determinada persona, una determinada situación. Cuando se hizo el código de 1983, no se estaba pensando de que iba a ser para las personas de ese tiempo. Mire usted, ¿cuántos años estuvo en vigencia? 30 y pico de años este código. La idea que se tiene es que perdure, ¿verdad?, por quizás no tan 30 años, porque hoy día los avances son rápidos, ¿verdad?, pero obviamente no son códigos que se van a hacer para el momento. Luego, por otro lado, respetando las intervenciones de la diputada Doris Gutiérrez y de la colega Fátima, yo diré, ¿verdad?, yo creo que hay que ser puntual en las cosas, ¿va? Generalmente siempre se ha dicho, bueno, es que este código ha venido a rebajar las penas y especialmente en estos delitos contra la administración pública. Mire, el año pasado se hizo una amplia divulgación, ¿verdad?, para explicarle a la sociedad que no es cierto, ¿verdad?, es inexacto cuando se habla, ¿verdad?, de que las penas cayeron absolutamente al suelo, ¿verdad?, en eso. Y se pone generalmente como ejemplo el abuso de autoridad. Y eso es verdad, hay que ser objetivo en eso. El delito de abuso de autoridad hoy día ya no tiene esa pena privativa de libertad que tenía antes. Pero ¿qué es lo que es el delito de abuso de autoridad? El delito de abuso de autoridad es una entidad prácticamente administrativa, que los códigos penales en cualquier parte del mundo o lo contemplan descriminalizado totalmente, o en este caso está en el Código Penal, pero con una pena que no es privativa de libertad. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a que el Ministerio Público, cuando en macroinvestigaciones no tiene la capacidad o porque generalmente no tiene las pruebas para llevar un caso por otros delitos, entonces lo que hace es que presenta requerimientos, antes presentaba por abuso de autoridad. Y la sociedad, que generalmente no conoce, la mayoría de la sociedad que no conoce el derecho penal, cree que con imputar un delito de abuso de autoridad, ya eso está esperando una pena exagerada. Entonces, la tarea que tiene el Ministerio Público en cualquier parte del mundo es inmensa, es grande, debe ser afrontada con responsabilidad. Piensa usted que en el caso de los hospitales móviles o cualquiera otro de estos escándalos terribles, nos salga el Ministerio Público con una acusación de abuso de autoridad y salir diciendo que porque el delito ya no tiene pena privativa de libertad, ya estos hechos, si es que existieron en realidad, van a quedar impunes, cuando hay una gama de conductas que podrían imputarse en determinados casos. Claro, el delito de malversación de caudales públicos está ahí bien sancionado en ese Código Penal. Es más, como lo decía extra cámara la abogada Rixa, con la agravante ahora de que si se lesiona un bien público, y en este caso el bien contra la salud pública, las penas todavía son más drásticas que el Código de 1983. Y nos hablan de que las penas que son inferiores, ¿verdad? Y obviamente aquí incluso también ya se habla de agravantes de la criminalidad organizada. Entonces hay que ver el código en todo su contexto. No hay que ver aquí, colegas, el código, el pedacito, el articulito de repente que no me gusta, y sí me gustan los otros, ¿verdad? Ahí para calificar una determinada herramienta jurídica tan amplia, tan compleja. Los estudios que se hacen a un código penal o cualquier código
como estos que la colega Fátima enseñó, eso es normal, ¿verdad? Es decir, eso es correcto cuando un código penal, mire, un código no se puede construir de la noche a la mañana. Por eso es que a veces, cuando en los debates del año pasado, cuando aquí en estos foros se decía alguien y de algunos sectores decía, nosotros tenemos un código penal ya para elaborarlo en 3 meses y ponerlo en vigencia. Esto es un crimen contra el derecho penal, por Dios. Los que conocemos eso, así lo digo, ¿verdad? Atreverse a decir, ¿verdad? Ya podemos hacer un código, ¿verdad? En 6 meses. Las herramientas jurídicas tardan mucho tiempo, llevan mucho debate. Que un determinado sector opine, ¿verdad? A mí no me gusta este código, me gusta que sea, esto es correcto. El debate se nutre al final, y seamos realistas, ¿verdad? Los parlamentos son los responsables de crear los códigos penales, salen buenos para unos opinamos que esté bien, para otros mal, pero al final debe ser así. Mire, yo le decía, ¿verdad? Desde una visión absolutamente totalitaria, definitivamente las cosas deben ser así. Hay que pedir la pena capital para todos, ¿verdad? Pero mire, aquí hubo un debate sobre eso que está mencionando usted, entre el español que los asesoraba, recuerda usted, y Odil Fernández. sí. Y ese día el español creo que resumió el espíritu de ese código penal y casi dijo lo mismo que usted está diciendo. Al afirmar él, hay que pensar, dice, en la restitución de los bienes que se pierden por corrupción, dice. Este código prima restituir los bienes, que es lo que importa, dice. Pero volvemos a caer en lo que veníamos diciendo hace algunos minutos, que la gente está tan frustrada por la corrupción en Honduras que cree que los bienes vuelvan al Estado cuando se los han robado no es pena suficiente para alguien que comete enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que debe ir a parar a la cárcel con la mayor condena posible. Pero es el peor error, o un error realmente, creer, ¿verdad?, de que así la expresión, meter a alguien a la cárcel y ya con eso se logra. Lo que pasa, Renato, hacer también, justicia. Exacto, hacer justicia es un tanto difícil, ¿verdad? Y, por ejemplo, lo que pasa es que existe una polarización de la sociedad hondureña, ¿verdad?, en el sentido de querer ver, no importa, ¿verdad?, que la gente se le haya quitado todo aquello que indebidamente adquirió. Volvemos al tema de las excarcelaciones por libertad condicional. Una de las condiciones para otorgar la libertad condicional es que la persona, y eso no se dice, ni se dice en los espacios noticiosos, que el juez no otorga la libertad condicional a nadie si no ha reparado o ha cumplido las obligaciones civiles derivadas del delito. Y aquí de repente se preguntarían, ¿y estas mujeres? ¿La Paliona y su madre? Bueno, si es que el Ministerio Público les incautó todos los bienes que tenía, de repente ahí está, ¿verdad? La pregunta que hay que hacerle al Ministerio Público es ¿qué hizo con ese dinero también? Okay, y este puntito es clave, para que lo investiguemos los medios. Para obtener esa libertad condicional se debe haber reparado el daño, el daño cometido, en este caso, todo lo que era de nosotros, los hondureños, y que se apropiaron estas personas que logran su libertad condicional, todo eso debió haber sido reparado antes de lograr su libertad condicional. Repararon y si devolvieron todo lo que cogieron ilegalmente, volvió al Estado. ¿Dónde está? Si fue monetario, en qué se invirtió, o hay una cuenta especial. Por favor, abogada. Muy bien, yo voy a hacer una especial mención en eso y sé que es un punto que no va a gustar a muchos. Voy a llamar la atención al pueblo hondureño, y todos han escuchado cuando se captura a alguien y se le aseguran bienes y la casa que la Paliona le regaló a la madre, etcétera, y que ya la fiscalía la incautó.
Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes han escuchado que esos bienes hayan retornado a lo que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social? Que ese es el fin, o sea, la pena no solamente va compuesta de lo que es la privación de libertad, sino que hay un plus y es el aseguramiento de bienes. Pero ¿cuál debería ser la pretensión de ese aseguramiento de bienes? Que vuelvan, que retornen al seguro social. Preguntémonos, y ese debería ser un tema de debate, Sí. ¿qué ha hecho la OABI con esos bienes? ¿Qué hizo el Ministerio Público con esos bienes? Con esas cuentas aseguradas, con esos edificios, con esos apartamentos, ¿en qué forma retornaron al régimen de enfermedad y maternidad para poder dar y priorizar el servicio de atención a la salud? Lamentablemente aquí nadie ha puesto la mano en dónde están esos millones de millones. Ustedes escuchan a cada rato, Operación Arcano, tantos edificios, tantas casas, tantos millones. Yo me pregunto, pueblo, ¿dónde están esos millones? ¿Qué se hicieron? O sea, ¿van a servir a mi pueblo? ¿Van a servir a mi gente? Claro, si nosotros lo miramos así, solo vamos a ver una pena privativa de libertad. Pero ¿qué es lo que más duele? Imagínense ustedes, de lo que se sabe de las noticias, porque yo tampoco conozco ese caso. Una joven que le compró una casa a su mamá con dinero mal habido, porque así ella aceptó su condena, ¿verdad? Y por eso lo digo con el mayor de los respetos. Le sacan a su mamá, le quitan la casa, etcétera. Y esa es parte de la pena moral que nosotros conocemos. Pero lo más importante para mí, yo siempre me lo he preguntado, lamentablemente solo soy una simple abogada. ¿Qué pasó con la casa entonces de la Palillona? ¿La vendieron, la remataron, devolvieron el dinero al seguro? ¿A dónde se fue el dinero? ¿Ustedes se han preguntado eso? Jamás se lo han preguntado. Ese es uno de los puntos para mí importantes. Ahora, otro de los puntos. Se habla de que este es un código que viene a fortalecer la corrupción. En ninguna forma es así. Este código a lo que viene es a graduar las penas en atención a un principio de proporcionalidad. Ese principio de proporcionalidad establece que se va a tener el hecho y la condición o circunstancia personal del imputado. Hay circunstancias personales a valorar en una persona. Pensemos en una joven que es pareja de alguien funcionario del Seguro Social y se deja deslumbrar y llevar y esto y lo otro. Esas mismas defensoras de las mujeres tienen que valorar y ponderar toda esta serie de circunstancias personales del imputado. Y creo que eso atendió al Ministerio Público cuando allá en el pasado la benefició con un procedimiento abreviado con la rebaja de 1/4 de la pena. Ojo, esa rebaja de 1/4 no la obtuvo la Palillona con el nuevo Código Penal. La obtiene en atención a lo que establece el artículo 402, 403 del Código Procesal Penal con más de 30 o 20 años de vigencia, con más de 20 años de vigencia. Entonces, todos los beneficios son adquiridos en la legislación anterior. Hoy solamente está gozando de una libertad condicional, pero yo les invito a Fátima, que sé que es una pionera y que lucha por nuestro país, por la transparencia, a que se transparenten los bienes que la OABI incauta. ¿Dónde están esos bienes? ¿A dónde paran esos millones, Fátima? Nadie se lo ha preguntado. Lo ideal es que todo lo que le robaron al seguro vuelva al seguro. Vuelva al seguro. Claro. Los bienes incautados a toda esa gente que ha sido imputada en el caso del seguro, han retornado al seguro social en una coyuntura como esta que necesita de recursos financieros el seguro. Yo tengo entendido que no, ¿verdad? Eso es, no, o sea, nunca se ha sabido que retornen al seguro. Me imagino debió ser un acto público de conocimiento, de transparencia, y ninguno de nosotros, no sé usted, Renato, que es bien informado, si tiene tal conocimiento, yo no lo tengo. Y los expedientes de privación definitiva del dominio, no consta que esos bienes hayan sido retornados al seguro. Pero es una buena pregunta que le sugeriré a mis compañeros, indaguen cuánto de todas esas propiedades incautadas, comenzando con el exdirector del seguro, porque le incautaron casas por todos lados, se ha traducido en dinero en efectivo y retornado al Seguro Social, porque ahí se cometió el delito, en el Seguro Social. Sí. Bueno, antes de que intervenga Doris y Fátima otra vez. No, solo también hacer que estas cosas sucedan. Mire, a la par de estas señoras y de todas estas personas también se pretendió
pretendió en realidad seguirle proceso penal a una extranjera, a la chilena, a la señora o señorita Ciufargi. Entonces, como Chile, obviamente un país que se respeta a sí mismo también, no concedió la extradición, entonces lo que hizo correctamente fue juzgarla. Y a esa señora, a esa señorita allá, las noticias aquí las vimos, ¿verdad? Fue condenada también en un juicio y a ella se le obligó a devolver el dinero. También hay que ver si bienes que habían sido adquiridos con dinero del Estado, si el Estado de Honduras por medio de las instituciones le pidió a Chile que lo restituyera, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que tampoco allá en Chile están en un debate, ¿verdad?, tan terrible como este, ¿verdad?, allá que porque ya la señora ya hace ya un tiempo está gozando de beneficios de preliberación o de libertad condicional, porque igualmente Chile, ¿verdad?, en su legislación penal tiene sin lugar a dudas, ¿verdad?, esta institución, ¿verdad? Ok. Volvemos entonces con Dori Gutiérrez, la diputada Dori Gutiérrez y la exdiputada Fátima Mena inmediatamente después de estos consejos comerciales. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Carlos Ávila: si se lee detenidamente el nuevo Código Penal, nos encontraremos con una justicia restaurativa. El nuevo Código Penal busca alejar a las personas de los centros penitenciarios porque de ahí nadie sale rehabilitado. El nuevo código trae una filosofía que solo los juristas entenderán. Alan Cruz Guillén: en los que hay que pedirle cuentas, bueno, eso es lo que leímos más adelante. A Ángel Mejía: todo lo malo que se aprobó se lo debemos a los diputados de los cachos y uno que otro vendido. Milton Domínguez: ¿qué de progresista tiene? Que los jueces corruptos se amparen en un código que dilata las penas para verdaderos ofensores de la vida y juzguen con hostilidad a defensores del derecho de la ciudadanía. Somos el hazmerreír en otros países por la ridícula aplicación de la ley. Jacqueline de León le dice que excelente. Darwin Paz: robarle al Estado es un gran negocio. La Paliona robó 10 millones, seguramente es más. Pasó 5 años en la cárcel y ahora disfrutará de ese dinero sin problema alguno. La solución sería lo que hizo Singapur. Ahí lo dejo, dice. Tito, déjelo ahí, Sí. déjelo ahí. Darwin Paz, uno que está todos los días en los medios, uno que trabaja las 24 horas prácticamente. Yo llego a la conclusión que esa es la percepción que tiene buena parte del hondureño. Justamente así la resumen Darwin Paz. Robarle al Estado es un gran negocio. La Paliona robó 10 millones, seguramente es más, dice. Pasó 5 años en la cárcel y ahora disfrutará de ese dinero sin problema alguno. La solución sería lo que hizo Singapur. ¿Qué hizo Singapur? Ahí lo dejo. Es que el liderazgo de Singapur, sigamos con ese mensaje porque ha calzado bien en el programa ese mensaje porque justamente resume el pensamiento colectivo de los hondureños. Allí hubo un líder dictador, totalmente dictador, pero uno de esos dictadores que le dejó algo bueno a Singapur. ¿Qué? Dijo: este país necesita para industrializarse que sus niños aprendan las matemáticas. Y comience ese hombre a invertir en enviar habitantes de esa isla por todos lados, a los mejores países, mejores universidades, a estudiar matemáticas, su idioma, lo que eran las ciencias. Y miren, era dictador, no recuerdo el nombre en este momento. Era un tipo que, si usted, por esa costumbre que tienen los orientales de andar escupiendo, tipo metía a la cárcel a los que escupían en las calles porque era insalubre. Y combatió el ladronismo, no sé si cortándole los brazos o aniquilando, matándolos, pero la visión que tenía de cómo hacer crecer a Singapur la consiguió. Ahora es un país envidiado por su economía, ¿no? Pero bueno, por eso, no sé en otras áreas cómo anda Singapur, pero económicamente es un país desarrollado. Si tienes algunos mensajes para pasarle a Fátima y a Doris. Así es, licenciado. De inmediato, ser defensor del ambiente es ser delincuentes para los que defienden al Código Penal. Y dice Milton Domínguez: está claro que lo que buscan era reducir las penas para los delitos contra la administración pública. Disfrazaron la reducción de penas para otros delitos comunes. Juristas convencieron, dice. Ok, vamos Doris y luego Fátima. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias, Renato.
quiero dejar claro y establecido de manera contundente que le echan la culpa de este Código Penal al Congreso Nacional y a todos los diputados. Decirle que nosotros incluso formamos un frente de apoyo contra la corrupción y la impunidad, y que nosotros cuando se debatió este código, en muchos y muchos artículos votamos en contra y propusimos que se hicieran cambios. Inclusive cuando la vacatio legis se extendió 6 meses primero y 1 mes después, se propusieron reformas, varias reformas, sobre todo a los artículos que tienen que ver con los delitos contra la administración pública. Ningún artículo fue reformado. Entonces nos engañaron nuevamente cuando dijeron, vamos a establecer la vacatio legis para que la sociedad o los ciudadanos puedan proponer reformas, y ninguna se hizo. Y voy a aclarar esto también a la población. ¿Por qué no se hizo? Porque para eso hay que tener los votos necesarios, por lo menos 65 votos. Y los del Frente de Apoyo a la MASI éramos apenas, primero empezamos como 30 y después terminamos como 10. Porque los otros se fueron desagregando cuando vieron que empezaron a señalar la MASI a los pandoros, a los planetas verdes, y muchos eran ahí, pues, diputados que se sentaban hasta el par de uno. Bueno, don Tony Hernández se sentaba al frente de donde yo me sentaba en el periodo anterior, y así sucesivamente. Entonces, no es fácil estar enfrentado a una maquinaria que tiene sus objetivos bien claros. Y la ciudadanía no la vamos a convencer con discursos, ni diciendo que este código es igual al anterior, porque no es verdad. Desde el momento que, que el derecho a libertad condicional se da también a los que han sido condenados por 15 años, estamos extendiendo esa posibilidad a delitos no menores, sino de alto calaje, de alto calado. Entonces, definitivamente la población no está viendo quiénes están saliendo de la cárcel aprovechándose de esta prerrogativa que da el nuevo Código Penal. Está viendo que hay un montón de personas, y aquí lo comentábamos también con el muchacho camarógrafo, que hay un montón de personas que están ahí por delitos menores, pero como no tienen cómo pagar un abogado penalista, ahí se van a podrir en la cárcel. Entonces, definitivamente, creo yo que no debemos engañar a la población. Yo entiendo que los abogados hacen su trabajo, y si a mí me busca un cliente y yo puedo apoyarlo para que salga tomando en cuenta lo que dice el nuevo código, lógicamente que lo voy a hacer, pues. Inclusive ahorita los abogados penalistas tienen un amplio espacio para poder trabajar, lógicamente para la gente que puede pagar, pero la gente que no puede pagar un abogado, por muy buen código por muchas prerrogativas que le dé el código, no va a salir nunca. Entonces hay que dejar bien claro que aquí la justicia no es una justicia equitativa. Ahí está la defensa pública, me pueden decir, son como 260 defensores públicos, y cuántos privados de libertad de ahí que no tienen acceso a esta defensa pública. Entonces también los abogados deberíamos de ver la parte de justicia social, no solamente la parte de nuestro trabajo a nivel individual, donde tenemos derecho también a percibir un honorario por el trabajo que hacemos. Definitivamente que la socialización que se hizo de este código no fue la más correcta, porque dicen en el Congreso, vamos a socializar. La gente hace propuestas. De hecho, se hicieron cualquier cantidad de propuestas. Bueno, yo fui una de las que propuse en relación a los temas de violación, de delitos contra las mujeres. Ninguna de esas propuestas pasó. La dejaron así como dijo el asesor, él cree que nosotros estamos en España. Las leyes aquí tienen que responder a nuestra realidad. Y fue un debate muy fuerte que tuvimos con este señor Javier,
Pero bueno, como el señor venía de asesor y como los demás ni cuenta se daban de lo que estábamos aprobando, pues por más que nosotros le explicábamos, mire, la realidad aquí es diferente, no, se tiene que hacer así como lo plantea la asesoría, tenemos que decirlo, avalado por los diputados que votaron a favor de la mayoría de este código. En el Congreso se puede aprobar una ley con 35 votos, ¿se pueden imaginar? Porque si el quórum es de 65 y hay 35 diputados, con 35 diputados se aprueba de 128, cosa que también realmente es ilógica, ¿verdad? Y por esa razón se aprueban tantas leyes que van en contra de los intereses de la mayoría del pueblo hondureño. Gracias, Doris. Así es que definitivamente sí tenemos que decir que este es un código, podríamos decir, muy suave con estos temas que ya se mencionaron, de todo lo que tiene que ver con enriquecimiento ilícito, etcétera, crimen organizado, pero sí es un código muy fuerte, por ejemplo, contra campesinos que reivindican una tierra o contra personas que van a hacer una propuesta y por decir algo, pues queman llantas o lo que sea, ahí sí se aplica la ley con mucha fuerza. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando hablan ellos de totalitario, cuando habla el señor Ávila de totalitario, hay que ver qué significa esto. Si la coacción fuerte se da solo contra la población que puede protestar y no contra los que le están robando, no se están robando a todos, porque los fondos públicos son de todos nosotros. Entonces ahí es donde nosotros vemos la asimetría que hay en las disposiciones de este código y lo vamos a seguir manteniendo. De hecho, esperamos que se hagan reformas en los próximos meses. Igualmente estamos viendo también lo de los delitos electorales. ¿Quién ha ido a la cárcel por un delito electoral aquí? Nadie. Y todo el mundo dice, pues sí que se hizo fraude, que las actas las cambiaron, que bueno, y que las mismas instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de esto no actúan. Entonces definitivamente vamos a seguir cometiendo delitos electorales. ¿Dónde está el origen de esto? En el mismo Congreso. ¿Por qué razón? No se aprobó una ley electoral ni se aprobó un tribunal de justicia electoral. Entonces la génesis está ahí en ese poder del Estado. Y por los vientos que soplan van a llegar, gracias a Dios, yo ya no estoy aspirando a ir a ese Congreso Nacional porque uno se frustra de tanto estar, dale en contra de las cosas y al final se aprueba lo que ellos quieren y no lo que el pueblo espera. Entonces, no tenemos mayores expectativas porque, como dije, por los vientos que soplan, ahí van a ir lo mismo de lo mismo y vamos a tener el mismo resultado. Quien hace la ley hace la trampa. Lo que priva muchas veces ahí cuando se aprueban leyes es proteger a mis colegas, proteger a mis compañeros, a mi partido, aunque hayan redes delincuenciales organizadas, criminales organizados. Y a mí me da risa ese tema cuando dice que solo se puede aplicar, que no se puede aplicar, dice, cuando la persona está en una red criminal. ¿Y quién le va a dar un carnet a usted que es miembro de tal grupo? ¿Y quién le va a dar a usted una certificación? ¿Cómo va a probar usted que esa es una red organizada? Como dice ahí, organizada significa que tiene que tener una formalidad, hasta una personería jurídica. Entonces, así son las cosas, pues. O sea, hay que decírselo porque a la gente no la vamos a engañar. La gente está viendo en la práctica quiénes son los que están saliendo de las cárceles y que van a seguir saliendo, a quienes les están repitiendo juicios, etcétera, etcétera. Así que definitivamente nosotros esperamos que por lo menos en este Congreso que ya vamos a terminar, se hagan algunas reformas para que el pueblo por lo menos diga, vaya, por lo menos este Congreso que ya va de salida está rectificando en algunos de los errores que ha cometido. Gracias, Doris. Antes de pasarle a Fátima Mena, ¿algunas valoraciones sobre estos comentarios de la diputada Gutiérrez, abogada? Mis valoraciones son las siguientes. La libertad condicional ha existido siempre para todos los delitos independientemente de la pena. Lo único que cambia es el tiempo, que para unos determinados años se concede a la mitad de la pena y para otros a la tercera parte. O sea que no es como dice la abogada Doris de que ahora se amplió, no.
En cuanto a el tema de que ella habla de que la corrupción no es perseguida con mayor fuerza en este código, claro que sí es perseguida con mayor fuerza. Lo que es más graduada. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan antes, igual pena de 6 a 9 años para el fraude era para el que defraudaba en 1 millón de lempiras que para el que defraudaba en millones de lempiras. Mientras que ahora no, ahora nosotros vemos como hay una pena base, luego se establece que esa pena base se incrementa en cierto porcentaje dependiendo de la cuantía y luego se incrementa en cierto porcentaje dependiendo si quien es defraudado es una institución que tiene que ver con el sector de la salud por ejemplo. pública. En otras palabras, el que roba menos tiene una pena menor. Atendiendo siempre, exacto, al principio de proporcionalidad. Ese es el otro puntito. Y lo otro, perdón, lo último que quiero decir en diga. cuanto a lo que el ciudadano decía de que bien la palillona que se robó 10 millones, etcétera, y que vuelve a gozar de su dinero, eso pues no es así, ¿verdad? Porque no debemos transmitir ese mal mensaje para fomentar la corrupción, no. El tema es que incluso, y como las personas no conocen los procesos concretamente, la fiscalía vienen y acusan al fulano de que estuvo 2 años en un cargo público y que defraudó en 2 millones, la fiscalía viene y le arrasa con todo, así dicho en términos comunes. Le quita lo que le dejó el abuelo, las herencias, los bienes, y luego nosotros hemos suman 10, 15, 20 millones y uno dice, bueno, ¿por qué no hay una proporcionalidad? Si lo que se llevó fueron 2 millones, quítenle los 2 millones. Muchas veces hemos peleado como abogados por eso, lamentablemente no se tiene mayor éxito en esos argumentos. Por eso yo les digo, dirijan su enfoque a donde lo deben dirigir. Empiecen a preguntarse qué hace la OAVI con los bienes. Eso es todo lo que yo les puedo decir. Ahora, la misma OACNUD cuestionó la criminalización de las manifestaciones, que ese es otro argumento de los que se oponen al código, que rebaja las penas en función del delito cometido. El ejemplo que daba la abogada. Y lo que yo siempre he comentado, durante y después de estos programas con el abogado Félix Ávila, que la gente está tan frustrada con la corrupción que quiere cárcel y más cárcel y más cárcel, sin importar el delito cometido, es decir, la cuantía robada. Que el que roba poco, el que roba mucho, tengan la misma pena y que vayan a la cárcel. Es la frustración de la gente que quiere ver justicia solo en la cárcel, pero ellos y el asesor español siempre invocaban el derecho humano, que hay que modernizar el código, que los delitos deben ser graduales en función de la pena cometida, que el que roba 50 millones debe tener una pena más fuerte que el que roba solo 1 millón, y que además que lo importante es restituir los bienes robados y no tanto la cárcel. Siempre comentamos eso. Quitarle a la gente esa percepción va a ser sumamente difícil. Ya voy con usted, Fátima, que intervenga 1 minuto y medio el abogado. Bueno, justamente la diputada Dori Gutiérrez habló de los delitos electorales. Mire, ese es uno de los avances precisamente de esta herramienta penal, que por primera vez en un código penal se introduce el tema de los delitos electorales, pero ya perseguir los delitos electorales ya no es cuestión del código. El código no puede tomar extremidades ahí para ir. Ya obviamente corresponde al Ministerio Público, a una fiscalía, hacer la vigilancia. Hoy día de que se está hablando en este tema de que no se le dice a la sociedad hondureña los resultados electorales y se habla de actas electorales, de repente debería de darse un ejemplo para eso. Hay una herramienta, el Código Penal los tiene, y este es un aporte, un avance positivo de la legislación penal. El tema de la protesta pública, Renato, mire, este es un tema bastante complicadito realmente, que hay que entenderlo muy bien. Yo saqué una especialización en Derechos Humanos desde ya tiempos en la Universidad de Chile, ¿verdad? Allá, y aprendí estas cosas, ¿verdad? La protesta social, uno se sensibiliza de eso. Y obviamente son de los temas más complicados, pero una herramienta penal debe tener todos estos factores, ¿verdad? Y el respeto de los derechos humanos, pero hay que entender muy bien, ¿verdad? De que la criminalización de la protesta debe ser, es decir, debe haber debe haber una interdicción contra la criminalización de la protesta. Ahora bien, ¿qué vamos a entender por protesta realmente? Es decir, la violencia callejera
no hay que confundirla con la protesta social, ¿verdad? Porque muchas veces la protesta es importante, pero ¿cómo se va a canalizar? Que no se desborde. Entonces, ya ir a un ciudadano de que pretende ponerle fuego a un restaurante, y usted bien sabe, estas cuestiones ocurrieron, aprovechándose de todas estas cosas, ¿verdad? Ahí entonces ya estas cuestiones hay que verlas más allá de la protesta y pueden configurar otro tipo de delitos. Entonces salimos y decimos, bueno, que allí ya hay un delito de sedición y entonces, pero no se está sancionando de repente por protestar, sino que por abusar de ese derecho humano que me da a mí de protestar. Entonces hay muchas aristas, hay muchas cosas que deben ser debidamente analizadas, como el tema de la libertad de expresión, ¿verdad? Aquí hablamos, ¿verdad? Y todo eso, pero tampoco si yo me pongo a insultar, si usted insulta, si usted hace tipo de cosas, ojo, ¿verdad? Con ese tipo de situaciones. Vamos a la pausa y ya en la recta final interviene también la diputada Fátima Mena. Inmediatamente después de los consejos, yo me despido del abogado que tiene una audiencia en los tribunales. Gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias. Nos trasladamos a Facebook y damos lectura a sus mensajes. Carlos Galindo, y cuando hablan de derechos humanos defienden a los maleantes. ¿Y quién defiende a los ciudadanos que fueron dañados por un robo, asesinato? ¿Quién ayuda a la viuda, a los hijos? Y muchas veces, si los dañados no pueden poner un abogado, el delincuente ni siquiera entra preso. Así que el derecho humano solo está referido a un lado de la moneda. Nos comenta Fanny Pinto, gozar de libertad condicional. Con ese nuevo código penal, los sinvergüenzas van a seguir robando y aquí no pasa nada. Lo que veo es que aquí en Honduras se puede robar millones y no pasa nada. Los premian con libertad condicional. Qué mal estamos. Así pasó con la que vendió pastillas de harina, salió libre y aquí no pasó nada. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos en la recta final de Frente a Frente. Vamos de manera inmediata con la exdiputada Fátima Mena. Fátima ha integrado ahí no solo un bloque contra la corrupción en defensa de la Maxi, sino que también ha cuestionado este código penal que está vigente en Honduras. Adelante, Fátima. Muchísimas gracias, Renato, y por cuestión de tiempo quiero ser pues bastante puntual. Primero que todo, nosotros podemos ver que este es un tema que no polariza. Yo creo en la sabiduría de los pueblos y la ciudadanía tiene claro que este es un código penal de la impunidad. Y lo hemos podido ver ante los diferentes mensajes. La frustración que la ciudadanía tiene es justificada, porque aquí hablan, no es que queremos cárcel, es que lo que vemos es 22 personas que fueron sobreseídas en el caso Pandora. Libertad para la ex primera dama en el caso de caso Pandora, Caja Chica de la Dama, y así cualquier cantidad de casos que hemos visto que los delincuentes de cuello blanco son beneficiados a través de un sistema de justicia cooptado, pero también a través de diferentes herramientas de blindaje que han sido fabricadas desde el Congreso Nacional. No podemos desconocer que este Congreso Nacional fue hecho por pandoros, por implicados en red de diputados, en fraude sobre el Gualcarque, y así podríamos ver cualquier cantidad de casos que investigó la Maxi, que muchos diputados y diputadas, legisladores dentro del Congreso diseñaron un código que no siguió todo el procedimiento que la Constitución de la República establece. O sea, conocemos la famosa fe de ratas, los cuestionados aprobaciones en altas horas que llevaron a recursos de inconstitucionalidad que hasta la fecha no se resuelve. Mi pregunta es, ¿cuál es la desesperación por pasar un código a espaldas y en contra de la ciudadanía? Y es que claramente el Código Penal, nuevo Código Penal, representa una herramienta de blindaje. Yo quiero que hagamos un rápido ejercicio, Renato. Yo quiero que lo hagamos con el caso, con la única sentencia condenatoria que la Maxi tuvo, que es la sentencia en contra de la Caja Chica de la Dama. Roselena Bonilla de Lobo fue condenada a 58 años de prisión y 48 de estos años fue por el delito de fraude. En el viejo Código Penal, el delito de fraude, nosotros podemos ver que claramente establece que será, el tipo dice, el funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico. Oiga, Renato, cualquier acto jurídico es un término bien amplio.
que tengan interés en el Estado. Y bueno, además vemos que la pena es de 6 a 9 años. Fraude. Mire cuál es la trampa aquí, Renato. Vamos a ver qué es lo que dice el nuevo código. En el nuevo código se establece el delito de fraude que cualquier funcionario o empleado público que interviniendo por la razón de su cargo en cualquiera de las modalidades de contratación pública, es decir, dejó aquella palabra que para un fiscal, para alguien que investiga el delito, puede hacer cualquier acto, una transferencia, cualquier hecho que pruebe que efectivamente se realizó este intercambio, a pasar a cerrar a un término que es un término legal, que es el término de contratación pública o cualquiera de sus modalidades. Hay una ley de contratación pública. Si el delito o el hecho no se subsume a una contratación pública, el delito de fraude desaparecerá. Y además hay una clara reducción de la pena que reduce de 5 a 7 años en comparación con la pasada. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué le quiero decir con esto, Renato? Que parte de las trampas de este nuevo código es reescribir los delitos para que al momento de llegar a un juicio oral y público o al momento incluso antes de la investigación sea tan difícil para el Ministerio Público investigar y probar basados en esos hechos como está definido el nuevo tipo penal, que será muy difícil para el Ministerio Público probar e imposible, basado en el principio de legalidad, para el sistema de justicia condenar. Entonces, probablemente, después de anulado el caso de la nulidad de la sentencia de Roselena Bonilla, yo le estoy diciendo de que es probable que en el nuevo juicio, con este nuevo código, tenga mucho más beneficios, no solo con la reducción de la pena, sino de la forma en que se reescribe para favorecer a los delincuentes de cuello blanco este tipo de delitos. Entonces, Renato, a mí me parece que, mire qué específicos fueron para escribir el delito de fraude, que es un delito contra la administración pública. Y analicemos ahora el delito de terrorismo. El delito de terrorismo dice que son asociaciones terroristas constituidas de modo permanente o transitorio por 2 o más personas para cometer algún delito con alguna de las finalidades siguientes: subvertir gravemente el orden constitucional, un cuestionado actual orden constitucional. Yo, por ejemplo, creo que Juan Orlando Hernández es un gobernante ilegal. Provocar un estado de terror en la población o parte de ella. Recordemos, cuando ahorita estaba en la ciudadanía manifestándose, le trataban como terrorista. Ve qué tipo más abierto. ¿Por qué para los delitos que pueden ser aplicados a la ciudadanía escriben delitos abiertos, que puedan ser fácilmente judicializados, con la diferencia aquellos delitos que son imputables a los funcionarios y funcionarias, es decir, a los delitos de corrupción, que tienen un trato completamente diferenciado? Entonces yo, Renato, creo que el malestar, la indignación de la gente es más que justa. Eso se llama la sabiduría de los pueblos. La ciudadanía entiende que el Código Penal es un código de la impunidad, que beneficia únicamente a aquellos que lo escribieron. Una élite política económica corrupta que desde el Congreso no quisieron revertir aquellos delitos en los cuales pues demandaban o se exigían pues penas mucho más graves o mecanismos más fáciles para poder desarticular las redes de corrupción. Reitero, Renato, no es la integralidad del código. El código de la impunidad se le ha puesto ese calificativo por el beneficio que se le da a las élites políticas económicas corruptas en este país. Muchas gracias, Fátima. ¿Tiene algunas valoraciones de esos comentarios que hacía Fátima y los ejemplos que presentaba? Claro que sí. En cuanto al delito de fraude, si nosotros vemos, es que Fátima, yo veo que están muy preocupados que cómo van a aprobar los fiscales. Los fiscales son especialistas y ellos conocen que el tipo penal tiene elementos objetivos y elementos subjetivos. Tienen que probar primero la intención. En cuanto a ese delito de terrorismo que ella ha presentado, debe probarse la intención. O sea, no es que simplemente porque alguien andaba en una manifestación yo lo voy a poder acusar de terrorismo. No, debe probarse
ese deseo, esa intención de obtener un resultado. Igualmente en el fraude, recordemos que el Código Nuevo contiene nuevos tipos penales, a saber, tales como la administración desleal de los fondos públicos, contiene agravantes que no las tenía el código anterior. De hecho, yo la vez pasada estaba frente a un caso que tengo en recurso de casación y pensaba presentar un escrito supletorio bajo el nuevo código, pero luego, se lo puedo asegurar, que me puse a hacer los cálculos de pena, me di cuenta que no me convenía el nuevo código, porque entonces la pena de mi cliente se me iba más arriba, entonces me quedé con el código viejo porque es la pena que más me favorece con un delito de fraude, ¿ok? Entonces si va a salir confirmada la sentencia, pues que me salga por la pena del código viejo, que es la más favorable, y no iba a cometer el error de invocar el código nuevo cuando me iba a resultar más desfavorable. Claro, si yo lo miraba así, me parecía que este código era más favorable, pero cuando ya entré al análisis, me doy cuenta de que no, se me incrementaba considerablemente la pena para mi cliente. Entonces, es cuestión de verlo universalmente, ¿verdad? Y es cuestión de considerar de que de repente hay conductas que ya no van a ser fraude, pero sí van a ser otro tipo de conductas porque están más especificadas y más reguladas en el nuevo código, ¿verdad? Los últimos consejos comerciales. Finaliza, usted me dice que los casos de violación son más rigurosos en este nuevo código. Claro que sí, los delitos sexuales vienen a ser más rigurosos puesto que hay agravantes específicas. Bueno, muchas gracias, abogada Rix Antunes. Muchas gracias, Doris, como siempre, muy gentil en atender nuestras invitaciones, lo mismo que para Fátima Mena. Ya sobrepaso el tiempo del programa y estoy metido en el programa a las mañanas del 5. Así que éxitos, Fátima, éxitos como siempre, Doris, y éxitos, abogada Rix Antunes, a todos. Buenos días a quienes nos ven dentro y fuera de nuestra geografía nacional. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.